después el último punto que es el que quedaba. Para calcular la demanda agregada es el mismo método que usamos siempre, que venimos usando en los prácticos anteriores, lo único que ahora se va a agregar son las exportaciones, que es un componente autónomo, y las importaciones que tienen una ordenada al origen, o sea, un componente que no depende del ingreso, y después una propensión marginal a importar, que si depende de cuánto es el ingreso, vamos a ver cuánto se importa. Hacíamos toda la metodología para obtener la demanda agregada, y obteníamos la fórmula de demanda agregada de esta manera, que la única diferencia es que acá hay una propensión marginal a importar. Luego hacíamos con el equilibrio, igualábamos demanda agregada igual al ingreso, y despejábamos el ingreso y obtenemos el multiplicador ahora con, de economía abierta, ¿no? Ya considerando exactamente todas las variables que vamos a incorporar. Y acá hacemos una comparación de cómo es el multiplicador cuando no existe el sector externo y cuando no existe el Estado, después cuando se agrega el Estado, y luego cuando tenemos el Estado y el sector externo. Reemplazábamos todos los datos que nos daba el ejercicio en los componentes autónomos y obteníamos el componente autónomo de demanda agregada, reemplazamos toda la parte de la pendiente y obteníamos una demanda agregada como es. Para sacar el ingreso de equilibrio, igualábamos a igual al ingreso, despejábamos el ingreso, acá yo separaba el multiplicador, que es 1,28, y lo multiplicamos por los componentes autónomos y obteníamos el ingreso de equilibrio de esta economía. Para hacerlo por el segundo método, el método del ahorro igual a inversión, que es una identidad, tenemos que ahora tener en cuenta que se va a incorporar las importaciones y las exportaciones de cada lado. Entonces, solamente tenemos que tener en cuenta, cuando hacemos esto, tenemos toda la metodología acá para obtener el ingreso, para obtener el ahorro, que hay que tener en cuenta para hacer todo el ahorro disponible. No se olviden de que después van los impuestos también, y acá le agregamos todo lo que es la parte de las importaciones. Y luego de este lado se agregan las exportaciones. Ahí hacemos la distributiva. Acá, si uno obviamente reemplaza por los números, que se simplifica cualquier cantidad, yo acá hago una distributiva con respecto a los impuestos para luego poder simplificar y sacarme estos de encima. Y luego siempre junto todo lo que es componente autónomo y todo lo que depende del ingreso. De esa manera llegamos a obtener esta función, donde acá tenemos todos los componentes autónomos, que es la ordenada del origen de la función esta, ahorro más impuestos más importaciones, con la pendiente. Y de este lado es todo lo que son los componentes autónomos de inversión, gasto, transferencias y exportaciones. Reemplazamos con los valores y obteníamos esta función. Y acá, como les decía la otra vez, tenemos dos opciones. Despejan el ingreso y ahí van a obtener este ingreso. Tienen que obtener el mismo ingreso que obtuvieron por el método de demanda agregada igual ingreso. O reemplazan este ingreso acá y lo hacen por el método de comprobación, donde los dos valores que tienen que corroborar esta identidad de ahorro igual inversión, ¿no? Se comprueba la igualdad. Eso dependerá de cómo se los pregunten en el parcial. Luego la gráfica, hacíamos la demanda agregada, en el punto de equilibrio marcábamos el ingreso de equilibrio, y en la parte de ahorro marcamos los componentes autónomos y luego la función de ahorro. El saldo de la balanza comercial era exportaciones menos importaciones. Las exportaciones vimos que es un componente autónomo, menos importaciones, que era esta función. Reemplazamos acá por los valores y acá le ponemos el ingreso de equilibrio que obtuvimos y nos da que exportamos por 450 e importamos por 588,7. Lo cual nos está diciendo que estamos comprando más de lo que estamos vendiendo. O sea, están saliendo más dólares de lo que están entrando, por lo tanto nos va a marcar un déficit de balanza comercial. Para obtener el ingreso que equilibra la balanza comercial, tenemos que hacer la balanza comercial que es igual a 0, y para ello exportación debería ser igual a importación. Igualamos y despejamos ingreso, y ahí vamos a obtener el ingreso que equilibra esta balanza comercial en un ingreso de 1.750
las exportaciones van a ser igual a las importaciones y va a haber un equilibrio en la balanza comercial. Para graficarla, recuerden siempre exportaciones e importaciones en el eje de las ordenadas, ingreso, eje de las abscisas, ese es un componente autónomo de 450, y hacemos la función lineal de importaciones con un ordenado de origen 100. En la unión de los dos, cuando las exportaciones es igual a las importaciones, es el ingreso de equilibrio que equilibra la balanza comercial, y marcamos nuestro ingreso que obtuvimos en el ejercicio de equilibrio de 2443, lo cual nos va a marcar unas importaciones mayor a las exportaciones, y eso nos marca el déficit de balanza comercial. Este es el mismo gráfico, pero unido al de demanda agregada. Luego tenemos que sacar el valor del multiplicador, lo pueden haber sacado ya en el punto A, cuando sacan el ingreso de equilibrio. En todo caso, acá reemplazamos los valores, la propensión marginal a consumir, la alícuota impositiva y la propensión marginal a importar, y obtenemos que el multiplicador es de 1,28. La idea de esto es demostrar, si uno reemplaza acá los valores 0,6, y acá, bueno, 0,6 y este 0,3, y le ponemos todos los valores, vamos a ver cómo a medida que se van incorporando sectores en la economía, que hay fugas en el tema de los impuestos y luego también las importaciones, el multiplicador va siendo cada vez más chico. Vamos agrandando el denominador también acá. Hasta acá habíamos llegado la clase anterior, así que ahora lo que nos preguntan en este punto G es, ¿qué pasa con el ingreso de equilibrio si las exportaciones aumentan en 200? Entonces acá lo que tenemos es una variación en las exportaciones, un incremento en 200. Las exportaciones las tenemos en los componentes autónomos, o sea, de la demanda agregada va a modificarse los componentes autónomos. Este es el gráfico que teníamos anteriormente. Ahí tenemos la demanda agregada esta, original, y la función de ahorro igual a inversión, acá también la original, la que tenemos dibujada. Y ahora lo que tenemos que utilizar para ver cuál va a ser el nuevo ingreso de equilibrio, obviamente es el multiplicador. Lo hacemos vía multiplicador. Entonces, ¿cuánto va a ser la variación del ingreso vía multiplicador, que nos daba 1,28, que lo sacamos en el inciso anterior, por la variación de uno de los componentes autónomos, que en este caso, mientras todos los demás permanece constante, ¿no? Que son las exportaciones. Por lo tanto, hacemos la variación de los 200 de las exportaciones por 1,28 y nos va a dar que el ingreso se va a incrementar en 256. El ingreso de equilibrio se va a incrementar en 256, o sea, 2.443,5 que era el anterior, más los 256, ahora el nuevo ingreso de equilibrio es de 2.699,5. Para marcarlo en el gráfico tenemos que obtener la demanda agregada. Para eso tenemos que aumentar en la ordenada, lo que es la ordenada del origen, los componentes autónomos 200. Antes era 1906 más los 200, nos va a dar los 200 que aumenta en las exportaciones, nos va a dar un incremento en la ordenada del origen de 2106, con la misma pendiente. Por lo tanto, el traslado que tenemos que hacer es un traslado totalmente paralelo hacia arriba con una distancia de la variación esta de 200 en la ordenada del origen. En el punto de equilibrio, bueno, yo acá le puse 2.700 para no poner 2.699,5, el punto de equilibrio, y luego tenemos que ver qué pasa con la función de ahorro e inversión, a dónde la afecta. Si se mueven las exportaciones, sabemos que están acá, por lo tanto lo que se va a mover es esto va a quedar exactamente igual, y acá antes eran 2.060, y ahora vamos a tener que sumarle los 200, y nos va a quedar 2.260. Le sumamos los 200 acá, y tenemos el nuevo punto de equilibrio en 2.700. Eso sería lo que nos pide en el punto G. Ahí ya termina, y ahora empezaríamos con el punto 8. Chicos, cualquier cosa que no entiendan y que se hayan quedado en algo, me freno. El punto 8 dice, tomando los datos del ejercicio anterior y sabiendo que acá tenemos más desagregados de dónde salen estos 450 que son
supónganse 450 millones de dólares, que son las exportaciones. Y tenemos que es del precio internacional, cuando ustedes ven este disco, siempre se está hablando del extranjero, del resto del mundo, el tipo de cambio y las cantidades exportadas. Entonces tenemos que el tipo de cambio es igual a 1, las cantidades son 50 y el precio es igual a 9. Si uno multiplica todo eso, nos va a dar 450. Ahora dice, ¿qué pasa? Calcule qué pasa con el ingreso de equilibrio y el saldo de la balanza comercial si aumenta el precio internacional del bien exportado, o sea, el precio de X de las exportaciones, a 11 por cada unidad. Antes era 9 el precio y ahora va a ser 11 el precio. El tipo de cambio, considerando que el tipo de cambio, que existe un régimen cambiario con tipo de cambio fijo. Por lo tanto, el tipo de cambio no se va a mover. ¿Qué pasa con el ingreso de equilibrio y qué pasa con la balanza comercial? Bueno, esto es lo que teníamos antes. Las exportaciones eran 9 por 1 el tipo de cambio, por 50 las cantidades, nos daban 450. Ahora, las nuevas exportaciones son, el precio es 11, el precio internacional, por el tipo de cambio, por 50, ahora nos da 550 las exportaciones. Por lo tanto, hubo una variación en las exportaciones, el aumento del precio internacional del bien que nosotros exportamos, supónganse petróleo, aumentó el precio y provocó un incremento en las exportaciones. Hubo un aumento, una variación de 100, de pasar de 450 a 550. Al aumentar las exportaciones, lo que tenemos que hacer para sacar cuál va a ser el nuevo ingreso de equilibrio es lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Utilizar el multiplicador. Teníamos el multiplicador que era 1,28 por 100, que son las variaciones, nos da ahora que la variación del ingreso se incrementa en 128. Por lo tanto, los 2.443 que teníamos del equilibrio más 128, ahora tenemos, todo esto es porque son con datos del ejercicio anterior, ¿no? Así que todo esto nos da que el nuevo ingreso de equilibrio es 2.571,5. El saldo de la balanza comercial, que es lo otro que nos piden qué va a cambiar la balanza comercial, lo que va a incrementarse acá son las exportaciones, a 550, pero ojo que también aumenta el ingreso que afecta a las importaciones. Entonces tenemos que volver a calcular y acá nos va a quedar un saldo de la balanza comercial, un déficit de menos 64. El déficit anterior era de 138, ahora seguimos en déficit, pero bajó un poco gracias al aumento de las exportaciones. Bajó un poco el déficit comercial. Nuevamente, si uno lo quiere graficar, la demanda agregada se va a ver afectada en 100, que es el aumento en las variaciones que tenemos en las exportaciones, en los componentes autónomos, va a pasar de 1906 a 2006, va a provocar un traslado paralelo hacia arriba, con una diferencia acá de 100. El nuevo ingreso de equilibrio es de 2.571,5, y nuevamente acá lo que se va a ver afectado son estos componentes autónomos, esto queda exactamente igual, y acá aumenta en 100, de 2.060 a 2.160, esta variación en 100 de las exportaciones que la vemos graficada en este lugar. Ese es el punto A. Bueno, acá lo que podemos ver es el gráfico de la balanza comercial. Cuando era antes del cambio, 450 las exportaciones y la función de importaciones, ahí teníamos el ingreso que equilibra la balanza comercial y el déficit que teníamos en el punto del ejercicio 7. Ahora, con el cambio de las exportaciones a 550 por un aumento del precio, vemos que aumenta las exportaciones y las importaciones tenemos acá, volvemos a sacarlo, para sacar este ingreso que equilibre la balanza comercial. Recuerden que hacemos exportaciones igual a importaciones, los igualamos y despejamos el ingreso, y este ingreso que equilibra nos da 2.250, y el que nosotros nos da el ejercicio del equilibrio era 2.751,5, que nos marca nuevamente
unas importaciones mayores a las exportaciones, pero el déficit es menor que el que teníamos antes, ¿no? De 138. Y ahí tenemos graficado el cambio en la balanza comercial. El punto B dice, ¿qué pasa? Esto siempre nos va a preguntar lo mismo, ¿qué pasa con el ingreso de equilibrio y qué pasa con la balanza comercial? Ante una disminución de los impuestos autónomos ahora. Ahora disminuyen los impuestos autónomos en 50. Entonces, obviamente que lo que tenemos que utilizar es el multiplicador de los impuestos autónomos. Recuerden que nosotros tenemos, para calcular la variación del ingreso, acá tenemos el nuevo multiplicador grande, que lo único que cambia, a diferencia de lo que hemos visto los otros, es la propensión marginal de importar, y después tenemos todos los componentes que pueden variar y afectar vía multiplicador el ingreso. En este caso lo que se mueve es los impuestos autónomos. Ojo acá, recuerden que este viene con la propensión marginal a consumir y negativa. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que pasar acá. Y esto es lo que nos queda, el multiplicador de los impuestos autónomos. Obtenemos de vuelta el valor del multiplicador, porque ahora tenemos, no es 1 como antes, sino que es la propensión marginal a consumir y encima negativo. Todo este multiplicador ahora nos da negativo 0,77. Por la disminución de 50, la variación de 50 de los impuestos autónomos, nos queda negativo con negativo, nos va a quedar positivo, y 50 por 0,77 nos queda 38,5. Obviamente que bajaron los impuestos y tiene que haber un aumento en el ingreso. Ese aumento, en este caso, vía el multiplicador de los impuestos con una economía abierta, es de 38,5. Se va a incrementar en 38,5. Los 2.443,5 del ejercicio 7, del punto A o B, más los 38,5 nos dan el nuevo ingreso de equilibrio. Un aumento, un ingreso de equilibrio de la economía mayor por una reducción en los impuestos autónomos. ¿Qué pasa con la balanza comercial cuando se reducen los impuestos autónomos? Bueno, las exportaciones no se van a mover, van a quedar igual. Lo que sí se va a mover son las importaciones, que en este caso van a aumentar. ¿Por qué? Porque aumentaron los ingresos. Y las importaciones tienen una relación creciente o directa con el ingreso. A medida que aumenta el ingreso, se importa más. Si baja el ingreso, se importa menos. Profe, buenas tardes, le hago una consulta. La consigna decía que los impuestos autónomos habían bajado en 50 o a 50. La disminución de los impuestos autónomos de 50. Siempre son variaciones. Recuerden que... Ah, la variación. Listo. Entonces en 50. Listo. Sí. Perfecto. Gracias. Bajaron en 50, una variación de 50. Sobre todo para ver este tema de las variaciones y todo eso. Igualmente está bien hecha la pregunta porque muchas veces o nosotros sacamos el ejercicio de un lado y genera duda la redacción, o nosotros por ahí pensamos que está re claro, y no, porque también puede ser que los ingresos autónomos bajen a 50. Entonces la variación es distinta. Eso está bien. Claro, ahí tendríamos que medir cuál fue la variación y hacer el mismo cálculo, ¿no? Exactamente. No me acuerdo cuánto eran antes los impuestos, eran de autónomos de 300. O sea que la variación sería negativa de 250. Porque quedaron en 50. ¿Están de acuerdo? Eso depende de cómo se interprete. Y está perfecto que lo pregunten, y sobre todo que lo pregunten en un parcial si genera duda. Si les genera duda, lo preguntan, porque les va a dar mal todo el ejercicio por algo que seguramente lo saben hacer. Entonces, todas estas cosas, está genial que lo pregunten. Se puede interpretar de las dos maneras, es más, como está redactado, una disminución de los impuestos autónomos de 50, bueno, yo lo tomé como que hay una disminución de 50. Puede ser que se vaya a 50 también y que la reducción en todo caso sea de 250. Se puede hacer de las dos maneras, solamente nos va a cambiar acá lo que es la variación del impuesto. Pero está bueno que lo pregunten esas cosas, y si les genera duda en un parcial, pregunten siempre esas cosas. Bien, entonces al aumentar el ingreso por una reducción
en los impuestos autónomos, me va a aumentar las importaciones. Al aumentar las importaciones, obviamente me va a aumentar el déficit fiscal, porque tengo igual exportaciones que antes, pero ahora sigo comprando más al exterior. Por lo tanto, antes era de 138 y ahora me aumentó el déficit a 146, lo cual tiene lógica. Todas esas lógicas ustedes la tienen que ir siguiendo cuando también resuelven un parcial. Si a ustedes acá les da que el ingreso, ante una disminución de los impuestos, el ingreso baja, bueno, seguramente le faltó el negativo de acá, seguramente le faltó el negativo de acá, algo tienen mal porque no tiene lógica que bajen los impuestos y me baje el ingreso. O si me aumenta el gasto, me bajen los ingresos. Si me aumenta el gasto, esto tiene una relación totalmente positiva con la demanda agregada, esto es positivo, esto es negativo. Entonces todas esas cosas ustedes ya las tienen que ir manejando para que después cuando sacan los cálculos en un parcial, que en general es bastante rápido y lo hacen a las apuradas, más o menos tenga la lógica. No es lo mismo equivocarse en un número en 38,5 o poner 50 que equivocarse en el signo. Ya ahí hay una mala interpretación y no entendimiento en la parte teórica de lo que implica las distintas políticas fiscales. Entonces, en esas cosas ustedes, por lo menos, con los signos se tienen que ir dando cuenta que cómo más o menos le tiene que dar. Acá es obvio que tiene que aumentar el déficit porque me está aumentando las compras al exterior y por un aumento de ingresos. Y las exportaciones las tengo quietas. Bien, en la gráfica, acá tenemos el original, que teníamos en el punto del ejercicio anterior, y acá tendríamos que poner el nuevo, que lo único que va a cambiar acá es el ingreso de equilibrio. Porque las funciones siguen siendo exactamente las mismas, lo que cambió fue el impuesto autónomo, y eso me hizo cambiar el ingreso de equilibrio, que me hizo importar más, por lo tanto, lo único que me aumentó fue el déficit. Pero las funciones de la balanza comercial en sí quedan igual. El punto C dice, bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede con el ingreso de equilibrio y con la balanza comercial ante una disminución de la propensión marginal a importar que la lleva a 0,1? La va a llevar, acá nos dice claro, la va a llevar a 0,1, esto no es variación, sino que nos dice que la propensión marginal a importar ahora es de 0,1. Antes era de 0,2, bueno, es exactamente lo mismo en la variación o no, la va a llevar a la mitad. Ojo, que acá no vamos a medir variación, sino que vamos a medir el ingreso, cómo cambia, porque lo que nos va a estar cambiando ahora va a ser el multiplicador. Los componentes autónomos son los mismos, pero ahora lo que cambia es la propensión marginal a importar. Obviamente que al mismo tipo de ingresos, si yo ahora importo menos, porque hay una menor participación de ese ingreso que se va a compras en el exterior, mi multiplicador, más allá de que matemáticamente, como está en el denominador, a bajar el denominador tiene que aumentar, en la explicación económica es porque ahora se está exportando menos de ese ingreso se va a dedicar a compras en el exterior. Entonces, obviamente nos tiene que dar, este es el valor del multiplicador que ahora tenemos, antes era 1,28 creo, así que ahora subió a 1,47 por los mismos componentes autónomos, eso no cambió. Nos da que ahora el ingreso de equilibrio, esto no es variación, sino que el ingreso de equilibrio es 2.802. Aumentó a 2.802. Al bajar la propensión marginal de importar, aumenta el multiplicador. Y con este aumento del multiplicador me aumenta, con los mismos componentes que tengo del componente autónomo, el ingreso. La balanza comercial, bueno, al no moverse tampoco las exportaciones, y sí aumentar el ingreso. Bueno, acá también va a haber dos efectos. Por un lado, un aumento en el ingreso, pero por el otro lado, una caída en la propensión marginal a importar. Fíjense cómo cambia la balanza comercial de un déficit a un superávit, porque más allá de que aumentó el ingreso, ahora hay una mucho menos proporcionalidad de ese ingreso que se destina
a las importaciones. Antes era 0,2 y ahora era 0,1. Por lo tanto, cambiamos el valor, el saldo de la balanza comercial a un superávit de 69,8. Esta es la original, la que teníamos antes, y acá lo que nos va a cambiar, esto es los 450, en definitiva, si uno lo quiere hacer un poquito, yo lo hago aparte siempre en un gráfico distinto para que se vea un poco mejor, pero acá lo que deberían hacer es que sea más chata, ¿no? Que sea más horizontal, porque la pendiente cayó. Entonces, esta es más vertical y esta tiene que ser un poco más horizontal. Para sacar el ingreso que equilibra, acá la balanza comercial, igualamos exportaciones igual a importaciones con la nueva función de las IMPO, despejamos el ingreso y nos queda que 3.500 es el ingreso que equilibra la balanza comercial. El ingreso de nuestra economía, en este caso, fue de 2.802, por lo tanto acá nos está marcando el superávit de balanza comercial. En 2.802 las exportaciones son mayores que las importaciones, marcándonos un superávit de balanza comercial. Nada más. Bien. El ejercicio 9, además de que yo se lo voy a subir a esto, no va completo, va con algunas cosas, todo lo que yo pongo de teoría lo saco. El ejercicio 9 es para que ustedes lo practiquen. Es exactamente igual que el ejercicio 7. Tienen la demanda, les va a pedir los componentes de la demanda agregada, les pide el ingreso de equilibrio, les pide obtener el gráfico por el segundo método, el saldo de la balanza comercial. Es exactamente igual que nosotros hicimos del ejercicio 7. La idea es que ustedes, una vez que lo hayan visto el ejercicio 7, más o menos, y traten de hacer esto sin mirarlo, y luego tienen esto para corroborar. Pero lo interesante es que practiquen sobre algún ejercicio nuevo, no que ya lo hayan hecho acá. Así que el ejercicio 9 lo van a tener acá también, pero la idea es que traten de hacerlo sin... Es fundamental, chicos. Hay una diferencia enorme, por más que ustedes lo miren por arriba, después cuando uno tiene que hacerlo en el parcial, es distinto a la persona que lo hizo alguna vez a que solamente lo miró por arriba y entendió las restas, la suma, el pasaje de término, pero es fundamental que ustedes hagan este tipo de ejercicios. Así que bueno, el ejercicio 9 es una réplica, nada más cambian los números, es para que ustedes lo practiquen. Y vamos a ir al ejercicio 10. El ejercicio 10, volvemos un poco a lo que vimos antes del mercado de divisas, dice, ¿qué sucede en el mercado cambiario de un país con un sistema de tipo de cambio fijo si el gobierno decide aumentar su gasto? Tenemos una política fiscal expansiva de aumento de gasto público, siendo la demanda de bienes importados, acá lo que tenemos es tipo de cambio fijo, aumento de gasto público, obviamente viene una política fiscal expansiva, y lo que nos dice es que los bienes importados, la importación de bienes, tiene una función creciente del nivel de ingresos. Y lo que nos está diciendo es una función lineal creciente del nivel de ingreso. Aumenta el ingreso, aumentan las importaciones. Que es la normal de las funciones de importaciones que nosotros vamos a ver. Explique y grafique la situación inicial en el mercado cambiario. ¿Y qué medidas deberían adoptarse para retornar al equilibrio inicial? O sea, primero nos dice, ante esta política, ¿qué pasa en el mercado cambiario? Y después, ¿qué medidas se podrían adoptar para volver al equilibrio inicial? Así que vamos a ir viendo bien por partes esto. Partimos de un equilibrio inicial, donde tenemos siempre eje de las coordenadas, el precio, en este caso es un tipo de cambio, que es el precio del dólar, con las cantidades de divisas que se comercializan en este mercado. Demanda de divisas, oferta de divisas. Cuando la oferta es igual a la demanda, tenemos un equilibrio
en el punto A con un determinado tipo de cambio, E0, y unas cantidades comercializadas U0. Lo que pasa ahora es que, esa es la situación inicial, aumenta el gasto. Aumentó el gasto, al aumentar el gasto aumenta el ingreso, y al aumentar el ingreso me aumenta las importaciones. Recuerden que las importaciones son uno de los que los importadores son los que demandan dólares. ¿Demandan dólares para qué? Para poder comprar afuera. Afuera no le van a aceptar pesos, entonces van a demandar dólares, querer comprar, cambiar sus pesos por dólares, demandan dólares para con esos dólares poder comprar afuera, importar el bien o servicio que requieren. Esto es lo que entonces lo que va a provocar es un desplazamiento de la demanda hacia la derecha o hacia arriba, paralelo. Entonces, con tipo de cambio flexible, en un primer momento, nosotros nos vamos a un punto como B. A un punto como B, acá tenemos un exceso de demanda. Tenemos un exceso de demanda que con tipo de cambio flexible, como dice acá, va a presionar a que el precio, en este caso el tipo de cambio, aumente y se vaya a un punto como C, logrando nuevamente el equilibrio con un tipo de cambio mayor, o sea, una depreciación del peso, tenemos un tipo de cambio mayor, y unas cantidades comercializadas de dólares también mayor. ¿Qué pasa si el tipo de cambio es fijo? O el gobierno, como dice acá, no quiere que se produzca esta depreciación, este aumento en el tipo de cambio. Entonces, vamos a tener este exceso de demanda entre A y B. Que para lograr el equilibrio, acá vamos a tener dos opciones. ¿Sí? El gobierno quiere mantener el tipo de cambio en E0 y además quiere que el mercado esté en equilibrio, equilibrarlo y sacar ese exceso de demanda. Entonces, tenemos dos opciones. Una es lograr el equilibrio en el punto B y la otra es lograr el equilibrio en el punto A. Entonces, vamos a ver esas dos opciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para lograr el equilibrio en el punto B? Nosotros tenemos este exceso de demanda en el mercado porque el gobierno quiere que el tipo de cambio permanezca fijo en E0. Entonces, para lograr acá el equilibrio, tenemos que satisfacer este exceso de demanda de dólares. Lo hemos visto, ¿qué se puede hacer para eliminar ese exceso de demanda? Y uno de los más conocidos es la venta por parte del Banco Central. El Banco Central salga a venderle esos dólares a los demandantes, a ofrecer esos dólares. También se podría hacer, como dice acá, con inversión extranjera directa. Tantas veces se ha hablado de, obviamente, que si llegan inversiones extranjeras al país, entran dólares, ¿no? Porque vienen con dólares. Eso, ambas cosas implicarían un aumento en la oferta de dólares. Obviamente que la compra y la venta del Banco Central es mucho más fácil que lograr aumentar las inversiones extranjeras directas, por más que sean mucho más beneficiosas. Entonces, en este caso lo que haríamos es que salir el Banco Central, salga a vender los dólares estos necesarios para satisfacer este exceso de demanda de dólares. Así lograríamos un desplazamiento de la curva de oferta hasta el punto B. Vamos a tener acá una mayor cantidad de dólares por las que se generaron antes y por la venta de las que salió a vender el Banco Central, pero logrando lo que quería el gobierno, que es mantener el tipo de cambio. Esa es una opción. La otra opción que tenemos era volver al punto A, ¿no? Lograr el equilibrio en el punto inicial, en el punto en que estábamos antes. Entonces, nosotros seguimos con este exceso de demanda, pero ahora queremos volver al punto A. Entonces, una de las cuestiones es reducir la demanda de dólares a través de la restricción a las importaciones de mercancías extranjeras y a las inversiones nacionales en el exterior. Tratar de reducir la compra, o sea, tratar de reducir las importaciones. Poner una restricción a las importaciones. De esa manera, no van a demandar o va a disminuir la demanda de dólares, porque va a haber gente que antes quería comprar en el extranjero y ahora no va a poder. La otra es, nosotros este movimiento de la función de la demanda de divisas negras
a la roja, se produjo por una política fiscal expansiva, de aumento de gasto público. O sea, lo que podríamos hacer es la inversa, una política restrictiva de demanda, como por ejemplo puede ser una disminución de gasto público, o puede ser un aumento de impuestos, que eso va a provocar una disminución en el ingreso, y esa disminución en el ingreso va a provocar una disminución en las importaciones, haciendo que se disminuya la demanda de dólares. Es el mismo proceso que vimos cuando pasamos al aumento de esta demanda, pero inverso. Entonces, de esa manera vamos a disminuir la demanda de dólares de las exportaciones. Y vamos a volver a una demanda, en este caso demanda de divisas 3, igual a la inicial. O sea que vamos a volver al mismo punto de equilibrio anterior, con las mismas cantidades, en este caso de dólares, en el inicio, y con el mismo tipo de cambio. Sería algo totalmente contrario a lo que generó este exceso de demanda. Bien. Se terminó acá toda la parte de divisas y toda la parte, bueno, de los ejercicios que veníamos viendo de demanda agregada. Ahora nos metemos en el último punto, en la última parte del práctico, que es la parte de balanza de pagos. Seguramente algo vieron en teoría de balanza de pagos, y ahora vamos a ver un poco de teoría también para introducirnos en lo que es la balanza de pagos, y luego hacer los ejercicios que tenemos de balanza de pagos. Primero y principal, ustedes quizás lo recuerdan, que es un registro, la balanza de pagos es un registro estadístico de todas las transacciones económicas entre los residentes de un país y el resto del mundo. Es como Argentina haciendo transacciones con el resto del mundo. Entonces, en la balanza de pagos se registran todas esas compras y ventas de bienes, de servicios, de todo, de transferencias, todo, entre residentes de Argentina y el resto del mundo. Es una variable flujo. Al ser un registro estadístico contable, tiene errores, como cualquier registro contable, se llaman errores y omisiones. Y en general corresponden a un año, se hacen para un año. Ahora también el INDEC las está sacando, en general se hacen siempre para un año, pero las está sacando con información trimestral a la balanza de pagos. Uno puede entrar al INDEC, después yo les voy a dejar la dirección, y están las balanzas de pagos trimestralmente. Se calculan valores monetarios, está medida en millones de dólares. La balanza de pagos, bueno, está en INDEC en informes trimestrales, y cuenta con 3 grandes cuentas. Además de estas 3 grandes, algunos tienen subcuentas, ¿no? Pero tiene 3 grandes cuentas, que es la cuenta corriente, esto que está acá, bueno, es el saldo de la cuenta corriente, el saldo de la cuenta capital y el saldo de la cuenta financiera. Esto es lo importante que nos tiene que dar teóricamente siempre en las balanzas de pagos. La balanza de pago, en teoría, la suma de todas sus balanzas, tienen que dar 0. Tenemos el saldo de la cuenta de capital más el de cuenta corriente, más el saldo de la cuenta capital, menos el saldo de la cuenta financiera, más menos, porque los errores y omisiones pueden ser en más, positivos o negativos, más menos, errores y omisiones, nos tiene que cerrar y dar 0. Si nosotros supongamos que errores y omisiones no tenemos, está perfecta la balanza registrada, no hay errores y omisiones, vamos a suponer que saldo de cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital menos el saldo de la cuenta financiera nos tiene que dar 0. Es lo mismo que está acá, menos errores y omisiones. Si pasamos el saldo de la cuenta financiera para el otro lado, nos queda que el saldo de la cuenta capital más el saldo de la cuenta corriente, que registran todos los ingresos y egresos de las transacciones, de todas las transacciones que se realizan entre argentinos y el resto del mundo. Cualquier tipo
de transacción, de capital o corriente. Después vamos a ver la subbalanza de la cuenta corriente. Todo eso nos tiene que dar igual a la balanza financiera. Y la balanza financiera lo que nos va a decir es la necesidad de financiamiento que tenemos nosotros o la necesidad de financiar al resto del mundo. La necesidad que nos financien a nosotros o que nosotros somos dos personas. O sea, ustedes imagínense dos núcleos. Y nada más. El resto del mundo se maneja como uno solo. Entonces, si yo compro más de lo que puedo comprar, es porque alguien me va a estar financiando. ¿Quién me va a estar financiando? Y el otro que existe. ¿Quién es? El resto del mundo. Ahora, si yo compro menos de lo que vendo más, o sea, vendo más de lo que compro, significa que el resto del mundo está comprando más de lo que vende. Si el resto del mundo compra más de lo que vende, es porque alguien lo está financiando. ¿Quién lo está financiando? Nosotros. Esa es la lectura a grandes rasgos que tenemos que hacer. Es un cuento de suma cero. Si nosotros compramos más de lo que vendemos, alguien nos está financiando. ¿Quién es ese alguien? El resto del mundo son millones de países, ¿no? Pero nosotros lo englobamos solamente todo el mundo diciendo que nos están financiando nosotros nuestras compras. El resto del mundo nos financia a nosotros porque estamos comprando más de lo que vendemos. Y si no, la lectura es al revés. Entonces, la balanza de pagos en teoría siempre nos tiene que dar cero. O sea, todo lo que son las transacciones, menos la cuenta del financiamiento, de cómo se está financiando, más errores y omisiones, siempre nos tiene que dar cero. ¿Cómo se ajusta esto para que siempre dé cero? Bueno, es lo que hablamos al principio. Si nosotros tenemos tipo de cambio flexible, lo que se ajusta es por tipo de cambio. Recuerden que aumentando el tipo de cambio, aumentan o disminuyen las exportaciones. Y eso es lo que se registra acá en la balanza de pago. Si nosotros tenemos tipo de cambio flexible, no flexible, lo que vamos a ajustar para que esto nos dé cero es con la variación de las reservas internacionales. Si nosotros estamos financiando al resto del mundo, seguramente vamos a incrementar nuestras reservas internacionales, y si el resto del mundo nos financia es porque alguien nos está dando plata, vamos a tener que disminuir nuestras reservas internacionales. Profe, entonces, sí. Cuando el tipo de cambio es flexible, ¿qué es lo que hay que ajustar, dijo? No, para que esto te dé cero a vos siempre, es porque se tienen que mover exportaciones e importaciones. ¿Qué compro, qué no compro? Si importo más, si exporto más. Y todo eso va a depender del tipo de cambio. Según cuánto sea el precio de comprar afuera, de vender afuera. Entonces, el tipo de cambio es el que ajusta la balanza de pagos para que esto dé cero cuando el tipo de cambio es flexible, cuando se puede mover solo. Se ajusta y hace que la balanza de pagos dé cero. Cuando el tipo de cambio es fijo, que no se puede mover, el ajuste para que esto dé cero se hacen por vía reservas, las reservas internacionales. Bien, no había entendido lo que era el triángulo, o sea, la variación de... variación tipo de cambio. ¿Ah, la E es tipo de cambio? ¿Sí? Gracias. De nada. Bien, entonces, bueno, esto es del INDEC. Esto está bueno porque les muestra la balanza de pagos con las principales cuentas, estas las grandes, y uno puede ver este cuadro que está acá, es el mismo que está acá, pero le hice más grande para que se vea. Supónganse, esto es el tercer trimestre del 2019. En el tercer trimestre del 2019, el saldo de la cuenta corriente daba deficitaria en 1.030,65. Más el saldo de la cuenta capital, que es 55,82, que es esta de acá, más menos errores y omisiones, que es errores y omisiones menos 614,81, nos tiene que dar igual a el saldo de la cuenta financiera, que es la que termina financiando todo esto. Y nos da, si ustedes suman esto, hacen 1.000 negativo, 1.030,65, más 55,82, menos 614,81, eso estamos hablando de millones de dólares, acá está, les va a dar igual a negativo 1.589,65.
que es el financiamiento. Nos está financiando el resto del mundo porque nosotros estamos comprando más, tenemos un déficit acá en la cuenta corriente, estamos comprando más, importando más de lo que exportamos. Esta es la misma, pero para el segundo trimestre de ahora, del 2021. Fíjense que ahora tenemos un saldo de la balanza comercial, bueno, acá está mal puesto, esto es un punto, un saldo de la balanza comercial positivo de 2.763,35, que es el que está acá, más el saldo de la balanza capital. Lo más importante siempre es la cuenta corriente. La cuenta capital tiene siempre muy poquito. 87,15, menos errores y omisiones de 269,82, nos va a dar un financiamiento hacia el resto del mundo de 2.553,64, positivo, ¿no? Entonces tenemos un positivo en la cuenta corriente. Esto, ustedes, acá está esto se los voy a dejar, así que acá está el link, y bueno, van pasando por toda la cuenta, la balanza de pagos, y les va dando en cada trimestre cómo fue el saldo de la balanza de pagos. ¿Cómo se constituye la balanza de pagos? La balanza de pagos, como dijimos, tiene 3 cuentas importantes, o 4 sí, la otra no es una cuenta de errores y emisiones. El saldo de la cuenta corriente, que tenemos acá, esa es la principal cuenta. El saldo de la cuenta capital, siempre es muy chiquito. El saldo de la cuenta financiera, que nos da la necesidad de financiamiento al resto del mundo o a nosotros, y errores y omisiones. Toda la suma de estas 4 cuentas nos tiene que dar 0. La balanza de pagos tiene que dar 0. La cuenta que tiene, la cuenta más grande, que es la cuenta corriente, tiene 4 subcuentas. La balanza comercial, que es la que vimos en el ejercicio, en uno de los ejercicios, que es una de las más importantes, que lo que anota son todas las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes. Si son exportaciones, es entrada de dólares, por lo tanto se anota como signo positivo. Si es importaciones, es salida de dólares, por lo tanto se anota con signo negativo. Después tenemos la balanza de servicios, que son todo lo que es, acá tenemos todo lo que son el cobro por el turismo, los seguros, la hotelería, todo eso entra acá. Si nosotros nos pagan del resto del mundo y contratan seguro, turismo y hotelería, entran dólares. Si nosotros pagamos turismo, seguro, hotelería en el resto del mundo, salen dólares. Después tenemos la balanza de rentas o de ingreso primario, que se llama, que es todo lo que son intereses, utilidades y rentas por todas las propiedades, los recursos que tiene la Argentina y el resto del mundo. Si cobramos intereses, utilidades y rentas, si nosotros le cobramos al resto del mundo, entra como positivo. Si nosotros pagamos al resto del mundo intereses, utilidades, rentas, es una salida de dólares y se anota como negativo. Y la otra balanza es la balanza de transferencias. Esta balanza es unilateral, son transferencias, no es que hay una compra y venta de algo, sino que se transfieren becas, donaciones, también es chica. Si recibimos becas o donaciones, entran dólares como positivo. Si nosotros damos al resto del mundo becas, donaciones o algo de eso, es salida de dólares y entra como negativo. Toda la suma de estas 4, de esta y esta, nos da el resultado de la balanza de la cuenta corriente. Luego tenemos el saldo de la cuenta capital. El saldo de la cuenta capital es bastante raro, siempre es chico lo que hay. Acá son todas transferencias de capitales también unilaterales. Acá se ponen condenaciones de deuda, acá están los pases de los futbolistas. A veces cuando hay un pase importante, bueno, tiene más significado, pero si no, obviamente que si las cobramos, son positivas. Si nosotros pagamos, es negativo. Y las transferencias sin contrapartida, como puede ser el pago de patentes, de alguna marca, de algunos derechos de autor, todo eso también acá entra en el saldo de la balanza de capital.
Si esa entrada que a nosotros nos pagan y entran dólares, es positivo. Si nosotros pagamos, es decir, salen dólares, entra como negativo. El saldo de estas dos es lo que nos va a indicar si necesitamos financiamiento o nosotros financiamos al resto del mundo. Y eso lo vamos a ver en el saldo de la cuenta financiera, que es la que nos va a decir la necesidad de financiamiento que tenemos. Tengan cuidado cuando miren si es que buscan balanza de pagos en algún lado, porque la metodología cambió y ahora se llama MBP, de metodología de balanza de pagos 6. Si es la 5, es distinta. Así que asegúrense de ver la última metodología de balanza de pagos. Acá entran millones de cosas, millones de tipos de inversiones, de préstamos, muchas cosas. La idea es, ahí están las inversiones directas, que pueden ser de bonos y acciones, las inversiones en carteras, que son acciones con menos del 10%, los fondos de inversión, los préstamos, están las inversiones de derivados financieros, como opciones, futuros, y todo eso, u otro tipo de inversión. Después están los préstamos, que nosotros podemos prestarle al resto del mundo, o el resto del mundo prestarnos a nosotros. Entonces eso es positivo, voy a anotarlo como positivo, si yo financio de alguna manera al resto del mundo. Si yo, de alguna manera, por alguna inversión o por algún préstamo, estoy financiando al resto del mundo. Y entra como negativo si el resto del mundo me está financiando a mí. El resto del mundo me puede financiar a mí con un préstamo o me puede financiar también con una inversión, porque de alguna manera me está financiando. Obviamente que el financiamiento vía inversión es mucho más productivo que el financiamiento vía préstamo. Pero bueno, no siempre se consiguen estas inversiones extranjeras. Entonces, en general, suelen ser los préstamos los que nos financian. Eso se anota como negativo. Y luego tenemos la variación de reservas, que en este caso siempre está porque nosotros nunca tenemos una balanza de pagos con tipo de cambio flexible, totalmente flexible. Siempre en mayor o en menor medida el tipo de cambio está intervenido y no hay una flotación totalmente. Entonces, lo que termina ajustando la balanza de pagos es la variación de reservas. Si no me alcanza con el préstamo, supónganse, ahora lo vamos a ver en el ejercicio, pero supónganse que nosotros compramos al resto del mundo mucho más de lo que vendemos. Por lo tanto, háganse como si ustedes es la casa de ustedes. Están comprando al resto del mundo mucho más de lo que venden. Entonces, esa compra mayor de la venta la tiene que estar financiando alguien. Entonces nos pueden financiar, supónganse, con un préstamo. Nos dan un préstamo, el resto del mundo, que entra como negativo, y nos están financiando. Pero supónganse que la diferencia entre la compra y la venta, el déficit de balanza comercial, es de 100. Y el préstamo es de 50. O sea, hay un 50 que todavía nos falta financiar. Nos prestan una parte, pero nos falta el otro 50. ¿Cómo hacemos para financiar esa compra que tenemos excesiva? Y bueno, ahí tienen que actuar las reservas. Lo tengo que pagar con reserva. Va a haber una disminución de las reservas internacionales para pagar ese exceso de compra que tenemos con el resto del mundo. Ahora lo vamos a ver con un ejercicio. Bien. Acá empezamos con el ejercicio 11, que lo que nos da son distintas transacciones que nosotros vamos a tener que registrar en la balanza comercial y ver dónde van, en qué parte van. Y después vamos a sacar la cuenta de si, como dice acá, tenemos que construir la balanza de pagos, indicar a cuánto asciende el balance comercial, el balance de cuenta corriente y la balanza de pagos en su totalidad, y cuál es la posición de Argentina frente al resto del mundo. ¿Es una posición acreedora? ¿Financia al resto del mundo? ¿O tiene una posición deudora? O sea, que el resto del mundo me está financiando. Bueno, eso es lo que vamos a ver con el resultado de la balanza de pagos. Lo que tenemos que ir haciendo acá es viendo dónde entra cada una de estas transacciones. Por ejemplo, el punto A dice, sí, no sé si lo tienen como A, B o lo tienen como número.
Gastos realizados por turistas extranjeros en el país. Gastos realizados por turistas extranjeros en Argentina. ¿En qué balanza piensan que va? ¿En servicios? Exactamente. Recuerden que ahí en servicios tienen todo lo que es lo de turismo, lo de seguro, lo de la hotelería, todo eso entra en servicios. Entonces tenemos gastos realizados por turismo extranjero en el país. O sea que ingresan dólares. Anotamos los 200 que nos dice acá, positivo. El punto B dice seguros pagados al exterior. ¿Dónde entraría eso? Seguros pagados al exterior. También es servicios, son todo lo que es seguros, y están pagados al exterior. O sea, nosotros le pagamos al exterior. Hay una salida de dólares. Por eso entra como negativo. El C dice gastos efectuados por turistas nacionales en el exterior. Gastos efectuados por el turismo nacional afuera, en el exterior. Por lo tanto, es en la balanza de servicios y entra también como negativo, porque hay salida de dólares. El punto D dice inversiones directas de empresas nacionales en el exterior. Inversión directa de empresas argentinas en el exterior. ¿A dónde iría eso? ¿Balanza comercial? Balanza comercial. Recuerde que ahora la vamos a ver, la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. Todo lo que es de bienes y servicios, pero exportaciones e importaciones. Las inversiones, recuerden que es una forma de financiamiento. A nosotros nos financiaban con préstamos, pueden ser, o con inversión. Obviamente que si uno consigue financiamiento con inversión, o nosotros financiamos con inversión, es mucho más productivo, ¿no? Entonces lo que entra es en la cuenta de financiamiento, que es en la cuenta financiera. Todo lo que es inversiones directas, de todo eso, o de algún activo, o de bono, acciones, todo eso, o de todo lo que es tipo de préstamo, todo eso va en la cuenta financiera. Esto es lo que nos dice, acá tenemos que tener una lectura un poquito distinta. Más allá de que nosotros tenemos inversión directa de empresas nacionales en el exterior, sería una salida de dólares, ¿no? Porque nuestras empresas están financiando en el exterior. Pero no tiene negativo, tiene positivo, porque es algo que nosotros financiamos al resto del mundo, es como un derecho que tenemos, es un financiamiento positivo. Acá siempre entra, si nosotros financiamos al resto del mundo mediante un préstamo o una inversión, es positivo. Si el resto del mundo nos financia a nosotros mediante un tipo de inversión o mediante un préstamo, entra como negativo, porque en definitiva es que nos están financiando. Entonces, tarde o temprano es una obligación que nosotros tenemos contra esa inversión o contra ese préstamo. Bien. El siguiente punto dice donaciones recibidas de países extranjeros. Donaciones recibidas. Eso es en la balanza de transferencia. Recuerden que las balanzas de transferencia son unilaterales y las donaciones son unilaterales. Yo te doy una donación de algo y listo, no recibo nada a cambio. Como son recibidas, recibimos esa donación, entra como positivo. Préstamos tomados en el exterior por el gobierno nacional. Acá de vuelta tenemos un préstamo, o sea que nos están financiando, tomados en el exterior por el gobierno nacional. ¿Cómo entra? Como negativo. Por más que entre en dólares, porque nos van a estar prestando dólares, entra en negativo porque nos están financiando. Es una obligación que vamos a tener, bueno, ahí dice el Fondo Monetario directamente, con el gobierno hacia el resto del mundo. Importaciones de bienes. Acá tenemos en la principal balanza de la cuenta corriente, que es la balanza comercial,
que son las importaciones y las exportaciones. Las importaciones entran como negativo porque es una salida, es una compra de bienes, compramos el bien o servicio y damos los dólares. Se van los dólares. Becas recibidas por residentes nacionales. Las becas también es unilateral. Te dan una beca y directamente va a la balanza de transferencia. Como son recibidas, nosotros, Argentina, recibe la beca del resto del mundo, entra como positivo. Si nosotros le daríamos una beca al resto del mundo, entraría como negativo. Bueno, aquí me pasé. Gastos de transporte pagados a empresas extranjeras. Bueno, todo lo que son transporte, gastos, todo esto, pagados a empresas extranjeras, entra como negativo porque los argentinos le estamos pagando al resto del mundo. Están saliendo dólares. Intereses de la deuda externa. Todo lo que son intereses, utilidades, dividendos y todas esas cosas van en la balanza de rentas. O sea que una vez que ubicamos en qué balanza va, que es la balanza de renta, tenemos que ver si nos pagamos nosotros o si nosotros pagamos. Intereses de la deuda pagados, nosotros es una salida de dólares, por lo tanto, entra como negativo. Nosotros pagamos. Intereses de la deuda. Exportaciones de bienes. Exportaciones es la principal balanza dentro de la balanza comercial, así que tenemos las exportaciones, es una venta, vendemos el petróleo, vendemos la soja e ingresan dólares, así que entra como positivo. Inversiones directas de empresas extranjeras en el país. Esas son inversiones directas de empresas extranjeras en Argentina. Es una forma de financiamiento, mejor que un préstamo, pero es a través de inversión. Por eso entra como negativo. El resto del mundo nos está financiando. No es que es negativo que entre en inversiones. Entra como negativo porque es una forma de ver que nos están financiando con inversiones y eso nos permite a nosotros tener más ingresos en el país, más dólares en el país para poder comprar más. La lectura no es algo negativo, no piensen que porque yo digo negativo es algo negativo que entren en inversiones extranjeras. Eso nos permite que nos estén de alguna manera financiando para nosotros poder comprar más importaciones y comprar más a través de la balanza de cuenta corriente. Pago de patentes. Bueno, todo lo que es pago de patentes, recuerden que es patente, marca, el pase de futbolistas, todas esas cosas entran, medias raras, entran en la cuenta de capital. Si yo pago una patente, entra como negativo porque estoy pagando a un extranjero por una patente que compro. Utilidades de empresas extranjeras en el país remitidas al exterior. Todo lo que es utilidades, rentas, todo eso es en la balanza de rentas. Las utilidades de empresas extranjeras enviadas al exterior. Hay empresas internacionales que se encuentran en Argentina, tienen sus utilidades y las envían en dólares al exterior, a sus casas matrices. Eso es una salida de dólares con negativo. Por eso está en negativo. No tenemos ninguna transacción más que registrar. Ya registramos todas las transacciones que supuestamente hubo en un año entre los argentinos y el resto del mundo. Ahora tenemos que sacar las cuentas de estas subcuentas. Primero sacamos de las subbalanzas. Ahí tenemos la balanza comercial, 10.000 menos 7.000, nos quedan 3.000. El saldo de la balanza de servicios, 200 menos 600, menos 400, menos 1.200, nos queda en negativo 2.000. La balanza de rentas, 1.000 menos 1.600, negativo 1.600. La balanza de transferencias es 40 más 160 o 100. Una vez que tenemos estas 4 subbalanzas, sumamos las 4 subbalanzas y obtenemos el saldo de la cuenta corriente. El saldo de la cuenta corriente es de 400. O sea que estamos gastando más de lo que ingresa. Está saliendo más dólares de lo que ingresan. Es un déficit
de cuenta corriente. La otra que nos falta es la balanza de cuenta de capital, que es menos 400 también. O sea que tenemos un déficit entre la cuenta corriente y la cuenta de capital de menos 800. Recuerden lo que teníamos, el saldo de la cuenta corriente más el saldo de la cuenta capital, menos el saldo de la cuenta financiera, que esta es distinta porque esta es la que nos financia todo esto, más errores y omisiones siempre tiene que darse. En este caso, errores y omisiones no tenemos, por lo tanto lo vamos a sacar, y esto lo tenemos que leer de esta manera. O sea, el saldo de la cuenta corriente, menos déficit de cuenta corriente, más el déficit de la cuenta de capital, es menos 800, que es el déficit que tenemos. Estamos gastando más de lo que podemos o de lo que tenemos. Tenemos un déficit de la cuenta capital y de la cuenta corriente. Alguien nos tiene que estar financiando esto, si no, no lo podríamos estar comprando. Entonces, ¿cómo se financia? Lo tenemos que ver por el saldo de la cuenta financiera. Esto nos tiene que dar menos 800. Esta necesidad de financiamiento de estos 800 nos tiene que estar financiando el resto del mundo. ¿Cómo lo financia el resto del mundo? ¿Cómo nos están financiando esos 800? Bueno, lo tenemos que ver acá en el saldo de la cuenta corriente. Primero, por inversiones. Acá están saldadas las inversiones que nosotros hacemos, nacionales en el exterior, y las que del exterior nos hacen a nosotros. Por lo tanto, tenemos menos 400 más 100, tenemos que nos están financiando por inversiones extranjeras 300 millones de dólares. Nos están financiando también con préstamos, nos dan un préstamo de 400 millones de dólares. O sea, estos 800 están financiados con inversión extranjera directa, que está saldada con la nuestra, con la que nosotros invertimos en el exterior, por eso nos quedan 300, préstamos del resto del mundo, nos prestaron en 400 millones, ahora nos está faltando acá, porque acá tenemos financiados 700 hasta ahora, nos están faltando 100 millones de dólares, ¿cómo estamos comprando esos 100 millones de dólares? Que tenemos que pagarlos. Y ahí es donde tenemos que ver la variación de reservas internacionales. Nos terminamos de pagar con menos 100 millones de reservas internacionales, con las reservas que tenemos en el banco. Entonces, si sumamos todo esto, la cuenta financiera nos va a dar menos 800. Que lo que nos dice es cómo estamos financiando este déficit de cuenta corriente, no de cuenta de capital. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? O sea, lo que nos termina diciendo es que tenemos una posición deudora frente al resto del mundo. Podemos comprar esto de más, este déficit, porque nos están financiando de esta manera. Tenemos una posición deudora ante el resto del mundo. Tenemos un déficit de balanza de pagos. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Y en el caso de que tengamos un tipo de cambio variable, ¿cómo haríamos el ejercicio? Se ajusta por el tipo de cambio. Ahí empieza, como vimos en el ejercicio 1. Claro, pero ahí en ese caso no hubiese quedado con una diferencia de esos 100 millones que nos hacen falta y cómo lo amortizamos. Si hubiese ajustado acá, cuando varía el tipo de cambio, varían las exportaciones y las importaciones. Seguramente que claro, si hubiese bajado las exportaciones, aumentado las importaciones, se termina ajustando por esto, no por variación de reservas. Al variar el tipo de cambio, vos vas a variar, cambia todo en realidad, porque los gastos también, a vos te van a salir distintos, pero lo más grosso siempre son exportaciones e importaciones. Entonces ahí te va a bajar. ¿Se acuerdan que era en el ejercicio 1, que lo vimos muy por arriba igual? Era que lo que pasaba era que aumentaba el precio del petróleo, y eso hacía que aumentara las exportaciones, ¿no? Entonces eso aumentaba la oferta de dólares y nos provocaba que el tipo de cambio baje. Cuando bajaba el tipo de cambio, aumentaba las importaciones. Acá se está arreglando por el tipo de cambio. Aumentaron las exportaciones, seguramente a la balanza de pagos, si solamente vemos esto, vamos a tener un superávit, ¿no? Porque tenéis más exportaciones. Pero este aumento de las exportaciones generó un aumento de oferta de dólares acá dentro del país que hizo una apreciación del tipo de cambio, que el tipo de cambio baje. Esta apreciación del tipo de cambio, porque tenemos tipo de cambio flexible, al disminuir el precio del dólar, te va a hacer que las importaciones aumenten.
Y cuando las importaciones aumentan, te va a equilibrar la balanza comercial de vuelta. ¿Sí? La balanza comercial y el resto de las balanzas. Pasa que la balanza comercial es la balanza más grosa que hay. Cuando uno la ve, es la balanza, acá no, yo justo en este está toda entera, acá está toda entera, que es la balanza por cuenta corriente. Pero si ustedes lo ven desagregado, este número, que son 2.763 millones de dólares, el 90, cabal, el 80% es la balanza comercial, esta balanza de acá. De este número, la mayoría de las cosas está en exportaciones e importación. Estos servicios, sí, es poco, al lado de lo que son las exportaciones de petróleo, de soja, todo eso, lo que es el pago de seguro, de hotelería es mínimo. Nosotros, salvo que venza algo a unos intereses muy grosos de alguna deuda en determinado momento, si no, la balanza de rentas tampoco es tanto, y transferencias menos, porque donaciones y becas y todas esas cosas, mucho menos. Y la balanza de cuenta capital, no sé, salvo el pase de muchos que haya de futbolistas, y bueno, que no sé, que sea realmente importante, después también todas las otras cosas, fíjense lo que es un saldo de la cuenta capital de 87 millones contra 2.763 millones que es la balanza de cuenta corriente, o sea, y acá tiene bastante, a veces totalmente insignificante. Entonces, de esa manera, vos no tendrías la variación de activos, directamente se cierra con la balanza comercial equilibrada, se equilibran las balanzas. Y ahí no tenés necesidad. Igual eso es, quizás en otros países que tengan un tipo de cambio totalmente flexible, porque te implica mucho movimiento de tipo de cambio si vos lo dejas totalmente flexible. Imagínate que por ahí está, se deprecia, se aprecia, se deprecia, se aprecia. Entonces, eso te moviste. Nosotros sabemos perfectamente todo lo que implica las variaciones de tipo de cambio, en precios, en inversiones, en sueldos, en todo. Nosotros también tenemos culturalmente una afectación bastante más importante que otros países con respecto a las variaciones del tipo de cambio, así que a nosotros acá imagínate que nos afectaría muchísimo. Entonces nunca acá va a ser tan libre. Siempre va a haber con menor o mayor intervención. Por ahí las dejan un poco mover al tipo de cambio, pero termina interviniendo siempre. Por eso siempre hablan tanto de las reservas y caída de reservas y que el Banco Central sale a comprar, sale a vender y que entran reservas por inversiones o por préstamos y que tenemos más reservas o menos. Siempre tenemos el tema de las reservas también, un poco porque siempre también salen a ajustar todo este tipo de cosas. Son tan importantes. Bueno, el otro que nos queda es el mismo ejercicio. Este es de 11. Hago todo de vuelta. Ustedes tienen que entender que tienen dos cuentas grandes que son de compra y venta, o sea, de entrada y salida de dólares, de transacciones grandes. Pero esto lo tienen que mirar como si ustedes fueran ustedes y no sé, y Ferracioli, los dos únicos que existen en el mundo. Si ustedes compran más en Ferracioli más allá de que es un poco absurdo la comparación, pero es para termina uno, si lo quiere llevar a eso, lo podés terminar entendiendo de esa manera. O sea, si vos terminás comprando más de lo que estás vendiendo es porque alguien te está financiando. En ese caso puede ser un amigo, tu papá, tu padre, un pariente. Bueno, en este caso, cuando son un país y el resto del mundo, y bueno, te financian bien inversiones que vienen del resto del mundo, te financian con préstamos, o vos financiás, ¿no? Nosotros porque solemos ser un país deudor, pero o vos podés financiar con inversiones, con deuda, con préstamos que das, o, bueno, en caso de que haya que ajustar, se varían las reservas. Si nosotros fuésemos acreedor, o sea que el resto del mundo nos estaría financiando a nosotros, seguramente tendríamos un ingreso de reservas. Las reservas serían positivas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos vendiendo más de lo que compramos y estaríamos financiando al resto del mundo nosotros. Bueno, el ejercicio 12, la idea es, que lo tienen acá, es igual que el otro ejercicio y de vuelta. La idea es que lo intenten hacer solos, que intenten asentar todos los ejercicios ustedes solos,
lo podemos ver, si quieren, inténtenlo por lo menos ir haciéndolo solos con estas partidas que tienen acá y después usan esto para corroborar. No lo estudien de acá ni lo vean de acá. Háganlo y esto úsenlo para saber si los resultados dieron bien nada más. Profe, Sí. ¿qué es FOB? FOB, porque las exportaciones son las importaciones, es free on board, que son libre a bordo. Son por el pago de seguros y todo eso cuando vienen en los barcos. Cuando uno exporta o importa, que se van los barcos esos con los containers enteros, el tipo que exporta, por ejemplo, el que vende soja, ya paga el seguro y paga todo, para que eso tiene tipo un seguro, porque si de arriba del barco, si se pierde el container o si algo pasa, es muchos millones de dólares, por lo tanto se pagan seguros y todo eso. Entonces se llama free of board cuando va libre, porque va ya con todo pago. Son casi siempre cuando se registran ya FOB en todas las cosas que se tienen que pagar, seguro, todo pago. Lo contrario es SIF. Pueden llegar a verlo en algunos asentamientos como SIF, es porque no está pagado todo el tema de seguro y de todas esas cosas cuando van en el barco las exportaciones y importaciones. En general siempre se registran como, siempre están todo ese pago de, cuando uno viaja al extranjero que tiene que pagar seguro y todas esas cosas, bueno, la mercancía pasa lo mismo. Se llama FOB, que es libre a bordo, significaría algo así. Buenísimo, profe, gracias. Bueno, fíjense, vamos a hacer algunos acá. La idea es que los asientos, quiero que ustedes lo hagan, que ustedes se familiaricen con los servicios, los transportes, la deuda, todo eso, para saber dónde va cada asiento. Que ustedes esto lo hagan solos. Pero bueno, acá vamos a ver, supónganse, ya la tenemos resuelta, ustedes ya hicieron todo, ya sentaron todo, tienen que calcular ustedes. Lo primero que tienen que calcular es la cuenta comercial. Acá tenemos 1.500 positiva, tenemos un superávit de cuenta comercial, tenemos más exportaciones de lo que compramos, de las importaciones, tenemos un déficit de balanza de cuenta de servicios. Acá están todos los pagos de seguro, transporte, el turismo, los fletes pagados siempre entre argentinos y extranjeros. Negativo si nosotros pagamos, positivo si el extranjero nos paga a nosotros. Todo lo que es de rentas son todos los intereses, rentas, utilidades, dividendos, todas esas cosas que nos dan rentas de inversión. Si nosotros pagamos, todo eso es negativo. Si nos pagan, a nosotros es positivo. En este caso tenemos un déficit también de la balanza de rentas de 800. Y la balanza de transferencias es todo lo que son becas y donaciones, es en general lo que más cubre esto. Muy rara vez también. Ustedes se pueden bajar la balanza, cuando la vean a la balanza, tiene millones y millones de registros, o sea, es media densa por ahí de verla, pero hay cosas que son más importantes y cosas que son menos importantes. Acá tenemos, como son todos recibidos, la balanza de transferencia nos da positiva. La suma de estas 4 subbalanzas nos da la balanza más importante de la balanza de pagos, que es la balanza de cuenta corriente, que nos termina dando un déficit. O sea, nos termina dando que estamos gastando más de lo que podemos. Un déficit de cuenta corriente. No tenemos ningún registro en la balanza de cuenta de capital, nos termina dando 0. Tampoco tenemos errores y omisiones. Si ustedes llegan a tener un ejercicio acá con errores y omisiones, lo único que tienen que hacer es ponerlo en positivo o ponerlo en negativo, según cómo esté. Para que después, al fin y al cabo, les termine dando 0 la balanza comercial. Entonces tenemos una necesidad. Recuerden que estas dos balanzas, la balanza de capital y la balanza de cuenta corriente, nos dicen qué necesidad de financiamiento tenemos. Si nosotros estamos financiando al resto del mundo o si el resto del mundo nos está financiando a nosotros. Si estamos comprando más de lo que podemos comprar o no, o estamos gastando menos de lo que podemos gastar. En este caso estamos gastando más de lo que podemos, tenemos un déficit, o sea que este déficit alguien nos está financiando. ¿Cómo vemos dónde nos están financiando? En la balanza de cuenta financiera. ¿Cómo nos financia el resto del mundo a nosotros? Porque son dos, nosotros y el resto del mundo. Así que el que nos está financiando, el resto del mundo tiene un superávit en la balanza comercial, en su balanza comercial.
no nos vamos a meter en cada uno de los países que nosotros le vendemos, porque también es impresionantemente enorme, sino que lo vemos como un globo, como todo junto, como una variable toda unida, que es el resto del mundo. Y para nosotros, el resto del mundo, si nosotros estamos en déficit, ellos están en superávit, ellos nos están financiando. ¿Con qué nos financian acá? Las inversiones de las empresas quedaron neteadas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos inversiones del resto del mundo acá que nos están financiando, pero nosotros también financiamos con inversiones extranjeras al resto del mundo. Por lo tanto, quedan en cero las inversiones, el financiamiento por inversiones. Tenemos por préstamo del resto del mundo, que es de menos 100, y también tenemos otro préstamo acá para obra pública que tomó el gobierno de menos 70. Por lo tanto, nos están financiando en 170 millones. Obviamente, necesitamos financiar 200. Nos están financiando 170, lo que tenemos que hacer es financiarnos nosotros esos 30 millones que estamos gastando de más, pagándolos al resto del mundo con reservas. Con reservas. Entonces, al sacar la cuenta, nos va a quedar la balanza comercial. Si acá le ponemos menos 200, nos va a quedar en 0 la balanza comercial. Y eso es lo que tienen que... Eso es lo que tienen que hacer ustedes. La idea es que repasen esto y que intenten hacer los dos asentamientos de los dos ejercicios, el 11 y el 12, ustedes solos. Porque por ahí ustedes los leen de acá y dicen, ah, sí, es sencillo, ya está acá. Pero traten de hacer siempre los ejercicios, a ver dónde ustedes lo asentarían. Porque después se les toma algo así en el parcial y en general están todos mal asentados. Cosas que seguramente ustedes viéndolo dicen, ah, sí, es sencillo, porque acá tenemos todos los seguros, acá las utilidades, acá. Pero practíquenlo solos y después lo ven con esto, a ver si registraron bien cada una de estas cosas. Y en general, cuando se toman estas cosas, no salen de esto. O sea, siempre son inversiones que nosotros hacemos, que nos hacen, préstamos que nosotros hacemos o que nos hacen, donaciones, becas, patentes, acá todo lo que es intereses, dividendos, todo lo que está acá. Todo lo que intereses, dividendos, rentas, no nos salimos de esto. Se podrían poner millones de cosas, pero la idea tampoco es poner algún rubro donde es más, a mí me dan un rubro ahora de la balanza de pagos y capaz que no sé ni dónde ponerlo, porque hay tantos rubros y tantas cosas que por ahí confunden, que es muy amplia la cantidad de transacciones que se hacen con todos los países, ¿no? Uno acá lo ve súper archisimplificado, pero la idea es tener una noción de cómo funciona la balanza de pagos y cómo afecta esto de tener déficit de balanza comercial o superávit de balanza comercial, la importancia de tener entrada de dólares y salida de dólares, entonces la importancia para el país. Entonces la idea es que se lleven un concepto de balanza de pagos, no que miren una balanza de pago real y la entiendan perfectamente, porque son muy complejas por la cantidad de transacciones que hay, ¿no? Que es infinita. Pero bueno, bueno, chicos, hasta acá llegó el trabajo práctico, así que yo después les voy a acomodar esto y se lo subo, así lo tienen, pero como consejo que lo pueden tomar o no, es no estudien del práctico, no estudien de acá, agarren el trabajo práctico, la guía de trabajos prácticos sin resolver y resuélvanla ustedes en una hoja, solo, entero, todo. Y después esto utilícenlo nada más que para ver si hicieron las cosas bien y si hicieron las cosas mal, nada más. Pero no estudien de acá porque después cuando lo tienen que hacer en un parcial, en general, habrá algunos que no, pero en general hacen agua, o sea, es muy distinto mirar y decir que sí que se entiende que después hacerlo. Así que traten en lo posible de agarrar la guía de trabajos prácticos y desarrollarlos ustedes entero. Y si tienen alguna duda, y si, además de mirar esto, de mirar el PowerPoint, siguen teniendo dudas porque no lo entienden, porque se resolvió de esa manera, es lo que tienen que después anotarlo y consultar en las clases de consulta, o en el Facebook, o en los mails nuestros. Eso es lo que tienen que, es la forma, me parece, más efectiva de sacarse las dudas. No porque
ustedes no lo saben hacer, miraron acá, y sí, acá está hecho, pero tampoco entienden por qué se hizo de esa manera. Bueno, eso es, tienen que sí o sí anotarlo y consultarlo. Ustedes tienen que entender por qué se resolvió de esa manera y estar seguros de haber entendido que sí, se resolvió así. Ya está, lo entendí. Pero si no, consulten por Face, alguno lo va a contestar, consulten en la clase de consulta o a los mails nuestros en forma particular, no hay ningún problema. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Yo les voy a subir, no sé si está activa ahora, a ver en la PEDCO, la metodología de balanza de pagos. Es bastante también densa, pero bueno, si alguno tiene algún interés de mirarla y de sacar alguna duda, o porque le gustó el tema, porque le gustó cómo es saber un poco más de balanza de pagos, creo que yo la tenía publicada acá, sector público, sector externo, metodología de balanza de pagos. Y ahora la voy a activar porque está oculta, pero se llama balanza de pagos, metodología 6. Ahí tienen cómo es el manejo de todo lo que es la balanza de pagos. Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y ya la próxima semana seguramente van a empezar con la unidad 6, que es sector financiero, con la teoría. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes y Chao, profe. nos vemos en el trabajo práctico del sector financiero. Chao, chicos.